Un nuevo día, un nuevo amanecer, familia de la fe. Les saludo en esta mañana para compartir nuestro devocional de crecimiento en la crisis. Es cierto, amados, que cuando hablamos de crecimiento en momentos de crisis es contradictorio, pues todas aquellas situaciones que se nos presentan nos llevan a una demanda. Por ello, en la vida de nosotros como creyentes, en el proceso en el cual estemos hoy caminando, nos lleva a reflexionar cuál es nuestra relación con el Dios eterno. Y hay un vínculo profundo de nuestra vida que enmarca ese carácter de Cristo en cada episodio. Cosas que nosotros podemos estar viviendo son aquellas que nos llevan firmemente a evidenciar lo que está en nuestro interior, y ello se manifiesta en nuestra mirada, en la forma como hablamos, en cómo nosotros nos comportamos. Pero Dios mismo dice en su palabra en Jeremías 29, versículos 23 y 24: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y es que es evidente que en la crisis podemos dudar de una respuesta de parte del Señor, de una palabra, pero yo quiero decirte que cuando el Señor nos habla en su palabra de que Él cumple promesas, es esperar fielmente en Él, y allí activamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestro destino, como dice Job 29, dice que es eterno. Y nosotros somos esos hombres que marcamos la diferencia a causa de una palabra. Pero también entendemos que la voluntad del Padre para nuestras vidas es una voluntad en la cual Él tiene una asignación específica. Tú portas una asignación, amado, pero es importante también conocer que hay cosechas, y estas cosechas van a generar siembras. Por ello en Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Lo que claramente nosotros tenemos que entender es que tenemos que saber diferenciar bajo qué escenarios queremos caminar, o bajo qué contexto queremos nosotros evidenciar y mostrar lo que hemos recibido de parte de Dios en estos tiempos, aunque hayan dificultades. Pero es que Amós 5:15 nos habla de aborrecer el mal y amar el bien, establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Y el Señor nos lleva con este preámbulo a estudiar unas esferas donde Él nos permite dimensionar lo que es el caminar nosotros en el crecimiento de una crisis. En primer lugar es aferrarnos a la palabra de Dios. Y aquí vamos a mirar cómo en Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 1 al 8, Dios instituye un Israel. Y por medio de este pueblo está llamando a una obediencia, de unos mandamientos y enseñanza. Nosotros somos ese Israel que nos ceñimos de una manera similar a este propósito en el cual nos aferramos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra guía, es la fuente de sabiduría de la cual mana ese propósito de Dios. ¿Para qué? Para ayudarnos a crecer. ¿En dónde? En nuestra fe, en nuestro entendimiento de los propósitos y asignaciones de parte de Dios. El segundo propósito está hablando de cuidado con los ídolos. Y Deuteronomio, en el mismo capítulo 4, versículo 15 al 31, cuando estudiamos esta palabra, Dios hace un contexto y un llamado sobre ese Israel, esa nación santa, sobre la tentación, sobre los distractores que vienen sobre la iglesia a causa de esos Baales.
Y en nuestra búsqueda de un crecimiento espiritual, nosotros tenemos que estar alertas, amados, de no confundirnos con cualquier situación. Muchas veces los afanes y esas situaciones que traen preocupación hacen que nuestra mirada se desvíe y miremos en fuentes equívocas. Y entonces nada de esto debe ocupar el lugar que merece Dios. Lo tercero es recordar cuál es el compromiso que tenemos con el Señor. Y Deuteronomio 5, 23, 29 habla de que Israel reconoció inicialmente a Dios en el monte Sinaí. Y en ese crecimiento de nuestra esencia espiritual debemos recordar cuál es nuestro compromiso con el Dios de la vida. Mantener viva esa pasión inicial nos ayuda a perseverar, amados, en nuestro camino con Él. Pero también habla en un cuarto contexto, la obediencia trae cumplimiento. Y en el capítulo 5 de Deuteronomio 31, 33 habla que Dios, por medio de las bendiciones a Israel, como sobre nosotros, por la obediencia al mandamiento, de ese mismo modo Dios nos está bendiciendo de continuo. A medida que crecemos espiritualmente, aprendemos a obedecer. La clave de nuestro éxito es la obediencia, que nos lleva a experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para con nosotros. O sea que no te dejes abatir, no te dejes confundir, no permitas que ese momento de crisis venga a traer decaimiento. No, antes es ese trampolín para llevarte a conocer lo que Dios tiene diseñado para ti. Quinto punto es la obediencia requiere de una santidad. En Deuteronomio 7, 1 al 11 dice que Dios llama a un Israel, como Dios nos llama hoy como pueblo santo, para que nos apartemos de todos aquellos atributos del mundo y crezcamos más espiritualmente, caminemos más en la esencia de la palabra. Debemos esforzarnos por vivir unas vidas apartadas de todo aquello que está confundiendo y contaminando la sociedad actual. Cuando nos separamos de todas estas situaciones y caminamos en la obediencia a pesar de nuestras adversidades, cuando caminamos conforme a la palabra, estamos hablando de una santificación. Y estas dos están continuamente vinculadas y relacionadas, amados. Por eso, en este tiempo, en el punto 6, habla de una humildad. Esa humildad que es sierva de la obediencia. Y ahí en Deuteronomio 8, del 1 al 6, nos habla de que Dios está haciendo un tiempo especial sobre un Israel donde se aprende a caminar en la humildad, desprendiéndonos del orgullo, la soberbia, la altivez y dependiendo totalmente de Él para crecer, más en el contexto de lo que Dios quiere depositar en cada uno. Entonces debemos de ser humildes ante Dios, reconocer nuestras necesidades delante de Él en todo momento. ¿Por qué? Porque la humildad nos ayuda a obedecer, pero también a confiar. ¿Y cómo podemos tener un crecimiento continuo en Cristo? Sería una buena pregunta. Estar diariamente con la oración, estar conectados con la palabra, obediencia en todo momento, hacer las cosas bien como para el Señor, confiar plenamente en cada detalle de nuestras vidas, pero finalmente el crecimiento espiritual, amados, quiero decirte que es un proceso, que no es automático, sino que va marcando unos contextos, y en ese contexto es caminar, y en ese caminar requiere un esfuerzo, un compromiso personal a través de las enseñanzas. Y la palabra nos está diciendo que la obediencia y la humildad son claves para nuestro crecimiento espiritual. Por ello, a medida, amados, que nos aferramos a la palabra de Dios, evitamos la idolatría, recordamos nuestro primer amor, obedecemos en nuestros mandamientos y vivimos vidas santas y humildes. Nos acercamos más a Dios y experimentamos su bendición. Que busquemos siempre crecer en nuestro entendimiento de Dios y nuestro compromiso con Él. Oramos para que el Padre te encienda como esa antorcha que ilumine el camino de aquellos que necesitan en medio de su crisis un crecimiento y una palabra de parte del Señor. Dale a la campanita, amado, suscríbete a este canal y ayúdanos a compartir las buenas nuevas del Señor. El Señor te bendiga grande y abundantemente. Amén, amén y amén, amados.